de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Creo que hay más, pero esta va a ser la penúltima enseñanza sobre la sangre. Después pues iremos poco a poco aprendiendo los unos con los otros, porque hay tanto tema tan importante con lo de la sangre de Jesús. Pero quiero leerte un versículo tan poderoso como el que está en Hebreos 9, 13 y 14, y dice lo siguiente: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, escucha esto, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea Dios. Te voy a dejar el texto para que lo busques y lo leas, pero déjame orar un momento, Padre. En el nombre de Jesús te pido, precioso Espíritu Santo, que puedas darme sabiduría para que al compartir este mensaje pueda llenar los corazones de aquellos que le escuchen, igual que ha llenado el mío, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te alabo y te bendigo y declaro, Jesús, que no hay nombre sobre todo nombre, sino el tuyo, bajo el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Padre, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre y pueda germinar esa semilla que es la palabra y pueda dar un fruto abundante. Amén. Escucha lo que dice la Biblia, lo poderoso que es la sangre de Cristo. Dice que si antes, que era el tiempo de la expiación, te explico un poco qué es esto para rápidamente tengas una idea. Llega un momento donde Dios hace pacto con los hombres y elige sumos sacerdotes para que una vez al año trajeran un macho cabrillo, para que trajeran una oveja, para que trajeran palominos y ellos pudieran ser ofrecidos como sacrificios por los pecados de las personas. O sea, ese pecado que esos errores que cometían todo el año, al final del año se presentaba una ofrenda, esa era sacrificada, esa sangre se rociaba y eso hacía un perdón de pecados. Pero tanta fue la negligencia del hombre que llegó un momento donde ya no criaban ese ovejo con amor, ya no criaban ese macho cabrío, ya no criaban esos palominos, sino que iban y los compraban para sacrificarlos. Entonces dejó de ser algo que tú hacías con una intención específica, a ser algo que tú pasabas comprando y lo hacías para salir de un apuro. La verdad es que el ser humano toda la vida hemos sido mal agradecidos, y eso es una realidad con todo el respeto del mundo, pero toda la vida hemos menospreciado las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pero aún así, en su infinito amor, no hay otra forma de acercarnos a Dios si no es a través de sangre pura. Y dice la Biblia en Hebreos 9, 13 y 14. En el 13 dice que si la sangre de los machos cabríos purificaba la carne, cuanto más la sangre de Jesús, ofrecida en la cruz, presentada por el Espíritu al Padre como una ofrenda. Escucha cómo trabaja este asunto. O sea, el proceso es este. Quien hace el sacrificio es Jesús, quien derrama la sangre es Jesús, quien presenta por el Espíritu Eterno al Padre la ofrenda es el Espíritu Santo, y eso nos ayuda a ser limpios cuando nos acercamos a Dios. ¿Por qué es tan importante la sangre? ¿Por qué el diablo teme a la sangre? ¿Por qué necesitamos cubrirnos con la sangre de Cristo? ¿Por qué necesitamos reconocer el sacrificio de Jesús? Porque esa sangre derramada es la que provoca que nuestra vida
sea presentada acta delante del maestro. Es como cuando la vasija entra rota o cuando está el alfarero. No sé si has visto el alfarero en su taller trabajando y de repente el barro se deshace y está haciendo su vasija y ya la vasija va casi terminándola y de la nada hay un error. El alfarero nuevamente viene, destroza el barro, lo vuelve a tirar al suelo de nuevo a la pieza y vuelve nuevamente con sus manos a darle forma. La sangre de Cristo es la que moldea esas heridas que como seres humanos imperfectos tenemos para poder entrar delante de la presencia de Dios. La sangre es el manto que cubre los pecados que no te permitirían como ser humano entrar delante de la presencia de Dios. Antes solo el sumo sacerdote podía tener relación con la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote, y eso que si el sumo sacerdote cometía un error, llevaba unas campanitas que iban sonando. Si escuchaban que las campanitas dejaban de sonar, era que el sumo sacerdote había cometido un error y había sido fulminado delante de la presencia de Dios. Ahora imagínate la gracia y misericordia que Dios tiene para contigo, de que te permite a ti y a mí entrar delante de su presencia. No menospreciemos ese sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros. Personas imperfectas que cometemos errores somos todos. Pero la humildad de reconocer nuestros errores, presentarnos cada mañana delante de Dios y decirle: ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, permite que conozca tu gracia, permite caminar bajo tu gracia, ayúdame que si cometo un error no volverlo a cometer, arrepentirme de ese error y mejorarlo cada día para ser alguien mejor, porque ese es el ser humano. El ser humano es una persona imperfecta, pero necesita reconocer esos errores y presentarse delante de Dios para que podamos ser limpiados cada mañana. Recuerda que la Biblia dice que a ti se te ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Así que no esperes llegar a la iglesia para reconciliarte. Reconcíliate en tu cama con Dios. Arrodíllate y dile: Dios, perdóname por este pecado. Y reconoce el pecado exacto. Delante de Dios no tienes que esconder nada. Dile: la masturbación me está matando. Dile: el pensar en mujeres me está matando. Estoy viendo a la vecina con otros ojos. Estoy hablándole bonito a tal hermana. Dile a Dios y eso te va a hacer. O estoy hablando con un hermano y me siento bien. Las mujeres pueden decir eso porque la mujer en muchas ocasiones necesita ser escuchada, y cuando son escuchadas es cuando piensan que esa persona que las escuchó es el salvavidas que Dios les mandó, y no es así. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la Biblia dice: imagínate el poder que hay en la sangre cubriendo tus pecados. Es que es inentendible para el ser humano que una persona como por ejemplo Jeffrey Dahmer, que es un hombre asesino, llega a arrepentirse, o el Pantera de la MS llega a arrepentirse y Dios lo va a perdonar. Es imposible para el ser humano, para Dios no es imposible. No es entendible que tu pecado puede decir sea menor que el de Él, pero es que para Dios no hay tamaño de pecado. Dios necesita un corazón claro, tiene que haber un corazón sincero, porque si hay alguien a quien no vas a engañar, es a Dios. Si tu corazón no está arrepentido de verdad, no creas que lo vas a engañar. No es que va a venir alguien y va a decir: me arrepiento, ya está, perdón de pecado. No es así. Tu corazón tiene que estar arrepentido y Dios lo conoce. Así que no va a venir alguien a decir: no, yo ya me arrepentí. Y no, el corazón tiene que estar arrepentido. Tienen que haber cambios y movimientos diferentes que ejerzan la realidad de tu arrepentimiento. Espero que Dios te bendiga, que la gloria de Dios llene tu vida. Recuerda, si la sangre de los machos cabríos sanaba y limpiaba la carne sucia, no digamos la sangre de Jesús, que fue dada para ti. Que la sangre de Cristo te limpie y te bendiga y te cubra, y que sea de protección para tu vida. Entiéndelo. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y tienes la autoridad de cubrirte con la sangre de Cristo. Respétala, ámala, ama ese sacrificio, honra a Dios con tus actos. Que Dios te bendiga grandemente y que la gloria de Dios te acompañe. Espero verte en otro video. Dios te bendiga. Sígueme si no me sigues. Cuídate mucho.